Procesamiento de antígenos proteínicos. Las vías de procesamiento del antígeno convierten los antígenos proteínicos presentes en el citosol o interiorizados del ambiente extracelular en péptidos y los cargan en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para presentárselos a los linfocitos T. Los antígenos proteínicos presentes en el citosol, habitualmente sintetizados en la célula, generan péptidos asociados a la clase 1, que reconoce los linfocitos T CD8, mientras que los antígenos interiorizados en las vesículas de la APC desde el ambiente extracelular suelen generar péptidos que se presentan en moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y reconocen los linfocitos T CD4. Comparación de las características de las vías de procesamiento y presentación del antígeno de las clases 1 y 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Característica: composición del complejo péptido de mayor de histocompatibilidad estable. Vía de la clase 1, cadena alfa polimórfica, microglobulina beta 2, péptido. Vía de la clase 2, cadenas alfa y beta polimórficas, péptido. Característica: tipos de APC. Vía de la clase 1, todas las células nucleadas. Vía de la clase 2, células dendríticas, fagocitos mononucleares, fagocitos B, células endoteliales, epitelio tímico. Característica: fuente de antígenos proteínicos. Vía de la clase 1, principalmente proteínas citosólicas, suelen ser sintetizadas en la célula, pueden entrar en el citosol desde los fagosomas, además las proteínas nucleares y de membrana. Vía de la clase 2, proteínas endosómicas y lisosómicas. Característica: lugar de carga del péptido del MHC. Vía de la clase 1, proteosomas. Vía de la clase 2, proteasas endosómicas y lisosómicas, por ejemplo las catepsinas. Característica: molécula implicada en el transporte de péptidos y la carga de moléculas del MHC. Vía de la clase 1, chaperonas, TAP y en el retículo endoplasmático. Vía de la clase 2, chaperonas en el retículo endoplasmático, cadena invariante en el retículo endoplasmático, en el Golgi y en el MIC. Vías de procesamiento del antígeno y presentación. En la vía de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, los proteasomas procesan los antígenos proteínicos en el citosol y los péptidos se transportan en el retículo endoplasmático, donde se unen a las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. En la vía de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos proteicos extracelulares se introducen por endocitosis en vesículas, donde los antígenos se procesan y los péptidos se unen a moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Demostración experimental de la presentación de antígenos citosólicos extracelulares. Cuando un antígeno proteínico modelo, la ovalbúmina, se sintetiza dentro de la célula como resultado de la transfección de su gen modificado para que carezca de secuencias señal N terminales A, o cuando se introduce en el citoplasma a través de las membranas a las que se ha hecho permeable mediante un choque osmótico. B. Se presentan péptidos derivados de la ovalbúmina asociados a moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando se añade la ovalbúmina como a un antígeno extracelular a un APC, se exprese la molécula de las clases 1 y 2 del complejo de mayor histocompatibilidad. Se presentan péptidos derivados de la ovalbúmina solo asociados a moléculas de clase 2, C.